Como siempre, no tenemos un orden del día ni nada de eso, está abierto el espacio para que podamos conversar. Yo en todo caso tengo algunas ideas de las que me gustaría que habláramos, pero piden la palabra siempre y van tirando sus ideas y vamos dialogando. Como les digo siempre, a partir de que ustedes van levantando la mano, como acaba de hacer Lidia, por ejemplo, se arma una fila y hay turnos para poder hablar, pero si en algún momento quieren decir algo que tenga que ver muy directamente, concretamente con lo que alguien está diciendo, intervengan, tratando de interrumpir del modo menos grosero posible, pero intervengan o hagan algún gesto, levanten la mano o escriban quiero hablar, ¿no? Para que no se pierdan los temas, porque si no como que la respuesta a algo puntual de un momento, si llega 10 minutos después, es como que se pierde. Así que, Lidia, te doy la palabra. Bueno, ¿se escucha? Escucha. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a hablar, primero me gustó mucho el comentario que vos hiciste, Cristian, del cuento que más me gustó a mí, que es el de Haroldo Conti. Me gustó mucho porque realmente pienso así, que Haroldo Conti es un poeta y un lenguaje lírico tiene, así es, esas fueron tus palabras. Y mucho más hablaste y sí, como él cuenta las cosas, lo que sea más sencillo, más trivial, más natural, lo cuenta con una particular forma única de él. Por eso cuando me enteré que íbamos a leer un cuento de Haroldo Conti, te lo agradecí, me acuerdo en el mail. Y bueno, ese cuento, habría mucho para hablar de ese cuento, pero por eso tu comentario fue muy completo. Y después me gustó el cuento de Skármeta. Skármeta se llama. Sí, sí. ¿Está bien dicho? Está bien dicho. Bueno, también es un autor que él habla con una particularidad, con una voz suya muy especial, que lo hace todo mucho más bello, más lindo lo que habla. El cuento del muchacho que Volvo. habló... ¿Cómo? Volvo, y digo, el del chico que juega al tenis. Sí, es muy buen cuento también, pero a mí me quedaron cosas sin resolver y, y también escuché a la escritora. Me gustó mucho también y muy agradecida por habernos acercado a la escritora, te agradezco mucho. Y ella habló del fanatismo. Es un fanatismo que pasa, no sé, me parece que tiene un grado superior ya, como si fuese una enfermedad psiquiátrica, pero eso no lo dice la autora. Ella se queda en decir que es el fanático, pero a mí me parece que es más que eso, porque este muchacho no habla nunca de la enfermedad, solo habla de que debe barbijos y está ensimismado en eso, en su vida, en la chica que odia y nada más, tenis y nada más. De eso me parece que ya hay algo más, pero no sé, no lo sé, porque la escritora no lo dijo. Perdón que digo la escritora, pero el nombre se me escapa. Goransky, Tatiana Goransky, o Tatiana, podés decirle si querés. Tatiana. De todos modos, vos cuando decís que ella no lo dice en el cuento o no lo dice en lo que nos mandó después? No lo dice cuando nos mandó, cuando habla ella, no habla de una enfermedad, habla del fanatismo, pero el fanatismo en sí, yo no
no sé, desconozco, como para decir si es una enfermedad o no, pero es un fanatismo extremo, porque Ujú. fanatismo hay, digamos, el fanático que por ahí le da un ataque al corazón cuando pierde su equipo, o no sé, sin ser, disculpando por ser autorreferencial, pero mi hijo cuando era adolescente de 17, 18 años, una vez perdió su equipo y estuvo todo el día en la cama. Se fue a la cama y no apareció más hasta el otro día. Eso, no sé si es fanatismo. Ujú. Eso Eh, es fanatismo, lo del chico del cuento es otra cosa, pero eso, bueno, ¿no sí, es cierto? claro. ¿No es cierto? Bueno, por eso, Pero ahí yo, me quedó. Lidia, si vos viste los comentarios que yo mandé, yo destaqué eso precisamente como una virtud del cuento. Ahora les doy pie a los demás las demás para si quieren agregar, pero yo creo que es algo positivo que no le ponga un rótulo, una etiqueta a qué es lo que le pasa a ese chico. Sí, Porque sí, a vos. justamente nos pone a nosotros en el lugar de tratar de entenderlo sin una calificación previa que nos haría que, mira, este chico tiene esquizofrenia, tiene autismo, tiene lo que sea. Eso ya nos predispondría de una manera particular, nos pondría una especie de orejeras, en cambio no lo hace y nos va contando, y a partir del hecho de que nos vaya contando sus acciones, nosotros vamos haciéndonos o tratando de hacernos una idea de qué es lo que le pasa. Sí, sí, yo escuché tu comentario y me pareció más completo que el comentario que hizo la escritora Tatiana. Es que lo de Mm. ella fue por otro lado. Ella había visto mis comentarios, lo que yo les mandé a ustedes, ella ya lo había visto. Aviso para que sepan. Pero además, ella habló desde el lugar de autora y de los orígenes y de las ideas y de dónde viene el cuento, no pretendiendo hacer una exégesis, como se llama, no interpretando el cuento o explicándolo, sino contando su propia experiencia como el punto de partida y el proceso de escritura. Claro, claro, Es por ahí. perfecto. Ujú. Está bien, está bien. Bueno, nada más. El otro cuento no, 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 no tengo nada para decir del otro Bueno, cuento. tranqui, por ahí se te ocurre algo ahora a medida que charlemos. Bueno, Bueno, gracias, gracias. Lidia. Gracias a Andrea, vos. Hola, buen día. hola. Me gustaron mucho todos los cuentos. Los deportes son un pretexto en Ujú. este caso, y me encanta que sea así. Y la verdad es que creo que podríamos haber tenido un día para Aldo Conde y otro día para los otros tres, porque bueno, yo ayer no llegué al club de lectura, hubiera querido, pero la verdad es que a Conti lo leí esta mañana. Y es enorme ese cuento, es tremendo, tiene una poesía que es impresionante. No llegué al comentario, lo estuve mirando nada más. Recién cuando hablaba Lidia, porque bueno, me despertó la curiosidad. Y tiene esas cuestiones del tiempo, cuando dice que él era nada más que presente, que no tenía sombra. Es maravilloso, y todo el cuento que va atravesando el tío que va corriendo, y parece que todo el tiempo va corriendo, y se va encontrando con los muertos, y parece que es un Pedro Páramo cariñoso, más o menos. Me encantó, me encantó. Y de los otros tres, me gustaron todos, me gustó mucho el de la boxeadora, Patricia Suárez, a mí me gustó muchísimo, no conocía a esta escritora, me gustó. Este, no sé si es lo mejor que escribió, pero me resultó un cuento un cuento que toca, porque es motivador. Skármeta me costó, me reconcilié con el comentario, me costó por el lenguaje. Yo a Skármeta lo conocía, bueno, por el cartero, y porque tenía, cuando yo era chica, pasaba en un programa que él había hecho en Chile de literatura, y era así como se lo ve en el cuento, alto y desgarbado, porque pareciera bastante autorreferencial, no sé si lo es, pero, y haciéndose el loco y el niño, pero también hacía unas entrevistas que mostraban que no era ningún estúpido,
Así que muy, muy, bueno, el comentario me devolvió a ese Skármeta, o mejor al Skármeta intuido. Y finalmente Volvo y me fascinó. Me fascinó el tema del fanatismo ahora, como rescataba Lidia, ahora se habla mucho del fandom y de las fanáticas que son como vacantes, cuando con el texto de Mariana Enríquez, no me acuerdo cómo se llama, pero que ella es uno de los últimos que escribió, en que habla de su fanatismo por un grupo inglés de música y las cosas que hace. Bueno, Es un libro titulado Porque demasiado no es suficiente. Sí. Mi vida con y el nombre de la persona que no me acuerdo. Se me fue en este momento, pero sí. Creo que sí, bueno. Suede, es la banda, sí, Suede. Suede, gracias, Nat. Suede, sí, Suede. Sí. Y bueno, yo no conocía a Suede, terminé escuchando a Suede, pero bueno, nada. Volvo me pareció fascinante, después el bonus track fue también un complemento más. Yo lo había ido leyendo, no sé si le pasó a los demás, pero fabuloso. Uno ya en el segundo renglón, cuando dice que mide 1,98 m y compite con chicos de 12 años, uno ya está aceptando que viene algo disparatado, totalmente. Y creo que no podría haber terminado mejor de otra manera. No me gusta el final, pero no podría haber sido de otra manera para seguir a tono. No sé qué piensan los otros, pero me gustó cómo uno le va pudiendo sacar al personaje por contraste con Micaela, que es lo que él hubiera querido ser tal vez, por contraste con el abuelo, cuando ese personaje de Dorota que lo mira y se da cuenta de que es como el abuelo, que le es acordada al abuelo, e incluso en un momento este narrador que no nos dice todo, dice sí, él hubiera sido el mejor oficial de la SS, fabuloso. Y también por contraste con Dani, que todo el tiempo se rasca las pelotas, ¿no? Él es el Volvo y el otro se rasca las pelotas. Y uno no puede dejar de armar contrastes yo no puedo dejar de armar contrastes entre los personajes para ir mostrándolo en sus distintas facetas. Bueno, me encantó eso. Fue re loco. Gracias. Bueno, no, gracias a vos, qué bueno que te hayan gustado los cuentos. Algunas ideas sobre el fanatismo, que también lo comentaba Lidia. Yo me hacía acordar que nosotros solemos usar el término fanático en un sentido positivo también, ¿no? Como mi hijo, como decía Lidia, mi hijo es fanático de tal equipo. Y no pensamos en algo necesariamente negativo, simplemente pensamos que es muy hincha. Y sin embargo hay otros países, en España, por ejemplo, si uno dice fanático, no, se piensa en alguien al que se le fue la cabeza porque es un radical perdido por una cierta causa. En cambio se dice fan. Existe como esa diferenciación. Soy fan el fandom está más cercano al fan de Mariana Enríquez, o al modo de ser fan de Mariana Enríquez de la banda esta, que del fanático. Y es interesante esa diferenciación que nosotros no hacemos, y hasta podríamos plantearnos si dice algo de nosotros el hecho de que no hagamos esa diferenciación y de las posibles confusiones, porque claramente hay una línea que no sabemos bien dónde está, pero hasta la cual se puede llegar y está todo bien y somos normales, y que si pasamos de esa raya ya somos capaces de cualquier barbaridad en nombre de eso, de lo que somos fanáticos. Y volviendo a lo de Skármeta, yo no sé demasiado de la biografía de Skármeta, creo que sí son autobiográficos esos textos de su juventud en los que habla de ese muchacho que sueña con ser escritor y la presencia de los deportes, que es muy importante en muchos de esos relatos. Así que al menos en ese sentido, sí. Después la peripecia exacta de si jugaba al básquet, de si con esa chica, si las cosas fueron así, eso ya no lo sé. Pero en todo caso, ahí aparece una cuestión también de época muy importante, ¿no? Y me parece que es fundamental un texto como el de Skármeta, leerlo en función del contexto, del machismo imperante en esa época, tan fuerte, no es que ahora no esté, está claro, pero en esa época con tanta
dándole tanta importancia a ciertos asuntos, a la mirada de los demás ante el debut sexual, etcétera, todo esto que va apareciendo en el texto. Así que bueno, eso. Me alegro de que con mi comentario hayas recuperado un poco la imagen esta del escármeta que tenías o que intuías de antes. Bueno, Virginia. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, primero muy emocionada porque es mi primer club de lectura, después de buscar y buscar y buscar y buscar. Soy una persona que en general lee novelas, no cuentos, así que es como toda una nueva experiencia. También me gustó esto de la organización, de que llegara el mail, de tus comentarios, eso a mí me pareció fascinante. Es como que esperaba los martes los mails, de hecho imprimí todos los libros, todos los cuentos, pero bueno, es algo que como es mi primer club de lectura es como la emoción. En cuanto a los cuentos, Básquetbol por ahí me pareció como difícil de leer en el sentido de que me costaba que no era como una lectura así, digamos, ¿no? No era tan llevadera como los otros. Por ahí se me ocurría lo siguiente, ahora, después de escuchar lo que decían todos, como no sé si sería un paralelismo, por ahí lo digo así, no sé si sería una interpretación, tal vez el cuento 1 y el cuento 4 para mí tienen como algo más de lo sentimental, de lo empático, de que uno se puede identificar, de que a uno le genera, no sé, tristeza, alegría, emoción, y tal vez los otros dos, el 2 y el 3, Volvo y Básquetbol, por ahí lo que pude interpretar, vuelvo a lo mismo, es una interpretación personal, tal vez me estoy equivocando, donde se ve por ahí mucho la vida de dos muchachos con edades más o menos similares, donde en uno se ve un fanatismo, en el otro se ve por ahí esta cosa de que le gusta el deporte, donde también se ve esta cosa desde la sexualidad no llegada a concluir, digamos, creo que podría ser esos dos comentarios con respecto a esto. Sí, creo que yo te había preguntado qué me convenía más, si primero escuchar tus comentarios y después leer el libro, en la que te había preguntado eso. Vos bien me recomendaste que sea al revés, y realmente es así, o sea, yo es como que muy contenta leía el cuento y después cuando escuchaba tus comentarios es como que uno va asociando todo lo que leyó. Realmente no conocía a ninguno de todos los autores, es la verdad, a ninguno. Vuelvo a lo mismo, por ahí leo otro tipo de literatura, entonces, bueno, realmente uno no puede conocer a todos los autores, ni mucho menos. Sí soy una gran lectora, pero bueno, dentro de lo que a uno le guste leer. Así que bueno, emocionada por mi primer club de lectura y por primero poder compartir con gente que, bueno, uno está conociendo, y nada, la verdad como muy contenta, por eso también yo te pedí los otros cuentos, que vengo atrasada, no vengo leyendo de otros clubes, porque me pareció una dinámica fabulosa, digamos, esto de poder leer un cuento, tener un análisis, tener nuestro propio análisis de ese cuento, y después, bueno, esta forma de poder compartirlo. Así que bueno, es eso. Bueno, muchas gracias, Virginia, y me alegra mucho lo que nos contás. Efectivamente, yo recomiendo mucho leer el cuento, y de ahí la dinámica que propongo de mandarlo y dejar algunos días entre el texto y mis comentarios para dar tiempo a ustedes, porque si no la tentación siempre es leer algo e ir a buscar enseguida la interpretación y los sentidos y bla, bla. Y está bueno también tener uno mismo tiempo de analizarlo, de pensarlo, de ver qué pasa dentro de nosotros a partir de la lectura, aunque siempre se puede hacer trampa y esperar y leer todo junto, ¿no? Pero bueno, en principio esa es la idea. Y me parece muy interesante también esto que hiciste de pensar los cuentos en pares o en relaciones entre sí, ¿no? No solo de manera aislada, sino ver de qué manera, ahora se usa mucho el verbo dialogar, de qué manera dialogan entre ellos. Claramente los que vos llamaste 2 y 3, el ball boy y basketball, tienen personajes más similares entre ellos, por
son los dos varones, tienen más o menos la misma edad, afrontan una situación más o menos parecida, digamos, y en cambio los otros plantean y proponen otros conflictos. También a mí me parecía interesante pensar el 1 y el 2, el de Patricia Suárez y el básquetbol, por la mirada yo antes hablé del machismo, ¿no? Y del lugar de los géneros y demás, hacer una lectura, y de época también. Me parece interesante ver la mirada de ese Skármeta de los 60 con la de Patricia Suárez ahora en los 2000, y la manera en que representan los conflictos, cuáles son en primer lugar los conflictos que se proponen, de qué manera se presentan y cuáles son los caminos para resolverlos. Me parece muy interesante para pensarlo también, sí. Bueno, Marianela. Hola a Sí, todos, buen día. ¿cómo Hola. están? Mariela. No, primero Marianela y después Mariela. Perdón. Son dos. A Dale, ver, Marianela. Sí, es por orden de manos levantadas. ¿qué tal? Buen día a todos. La verdad que uno de los cuentos que más me conmovió, porque tiene la particularidad que está relatado en Bragado, parte en Bragado, parte en Chacabuco, que es donde yo crecí, es el de Haroldo Conti. Me llamó mucho la atención, primero la manera en que está narrado, eh, esta cierta poesía que tiene constante que hace que el lenguaje sea tan bonito, tan detallado y cómo describe cosas muy sencillas, las hace ver maravillosas. Esto de la vida en el pueblo, lo cotidiano en el pueblo lo refleja muy bien. Inclusive, más allá de que, bueno, la época es más o menos, corregime si estoy mal, el cuento está narrado entre 1930 y 1950 porque va y viene con los recuerdos, y lo que más me impactó es decir, esa cotidianidad, esa vida tranquila en el pueblo, se sigue replicando inclusive ahora, en esta época, en lo contemporáneo, cosas muy cotidianas que no han cambiado. Eso me pareció maravilloso. Y otra observación fue que yo cuando vi el título, creí erróneamente que el título estaba referido a lo que nosotros en Bragado llamamos la doble Bragado. La doble Bragado es un evento de ciclismo que se hace, que es a nivel internacional, y es muy conocida en el pueblo. Cuando empecé a leer el cuento, yo dije, no está hablando del evento de ciclismo, está hablando de un evento de atletismo. Y me pareció súper curioso que hubiera un evento con un nombre similar a la doble Bragado. Y el otro cuento que me fascinó mucho, que me impactó al final, porque sinceramente, más allá de que había un montón de indicios, yo no esperaba la manera en que la autora cerró, fue Ball Boy. Siento que cuando estaban hablando, y creo que Andrea lo trajo, me pareció súper interesante, esto del fanatismo. Hay un fanatismo extremo, hay un fanatismo que lleva inclusive a muchos fanáticos a acosar o a terminar matando a su ídolo. Hace poco escuché un podcast muy interesante que es un podcast que lo hacen chicos jóvenes, donde hablan, creo que el podcast se llama Soy tu fan, si no me equivoco, y donde hablan de distintos fanatismos. Y lo interesante de esto es que no solamente hablan del fanatismo actual, donde estamos hablando de redes sociales, del fandom, esto que Andrea mencionaba, sino también le entrevistan, seguramente ustedes conocen a las nenas de Sandro, que fueron como las primeras fanáticas, el club de fan de Sandro en Argentina, y hablaban de esto de cómo ponen la vida en hold, o sea, en stop, paran su vida para seguir a su ídolo. Y yo lo veía como él hacía lo mismo con Federer, o sea, como él toda su vida giraba en torno a este ídolo intocable, inalcanzable que él tenía, pero también yo creo que una de las razones por la cual él hacía eso era el entorno familiar que tenía. Si nos ponemos a ver, él tenía una abuela que estaba enferma, que era violenta con él, no se habla de ninguna figura paterna o materna, o sea, él, yo creo que en cierta manera estaba buscando esta figura paternal en su ídolo. Y eso me resulta súper interesante, y bueno, ¿y a qué extremo lo lleva, no? Al fanatismo, cómo termina. Creo que son los dos cuentos que más me llegaron y que más disfruté. Bueno, muchas gracias, Marianela. Sí, yo creo que la cuestión del fanatismo es muy interesante para ver
la presencia que tiene en nuestra sociedad actual, no solo actual, porque ya viene de hace mucho, pero hoy por hoy está muy presente de muchas formas distintas, y creo que literariamente da mucho juego, ¿no? Tiene ahí un poder, siempre tratar de indagar, meterse en la cabeza de esas personas que, como decías, Marianela, entregan de alguna manera tanto de sus propias vidas en función de esa otra a la que idolatran, y que muchas veces ignora hasta su existencia, ¿no? Pensemos lo lejos que está Federer de saber de poder saber que existía un chico como este Manuel, que es ficción, ¿no? Pero bueno, que si existiera alguien así, lo lejos que estaría de poder darse cuenta. Y Marianela, te pregunto, entonces vos nunca habías escuchado hablar de la carrera esta de la fondo de las 12 a Bragado? No, la verdad que no, y el ejercicio que hice fue preguntarle a mi mamá si sabía con respecto a eso, y me dijo que sí, que era un evento que data de hace muchos años atrás, que inclusive ya no se hace más, pero que era conocido. Pero sí fue muy gracioso porque dije, wow, no está hablando del evento de ciclismo, está hablando del evento de atletismo. Sí. El de la doble Bragado a mí me suena, no últimamente, pero sí de hace muchos años escuchar noticias o que se hablara de la doble Bragado. Lo de las 12, lo de la carrera de fondo de atletismo, eso tampoco me suena haber escuchado. Y el cuento, es verdad, arranca en 1930, cuando Conti era niño, él era del 25, pero yo calculo que el final no se extiende solo hasta los 50, sino hasta los 70 del siglo pasado. A mí me suena a que tendría que ver con el presente del Conti que escribe el cuento, que ya era en los años 70. Y tiene sentido además que el tío, bueno, si bien nos da a entender que la salud del tío ya se deteriora desde bastante antes, pero bueno, ya a esas alturas, en los 70, el tío ya sería un hombre muy mayor. Pero bueno, gracias por traernos el dato de que consultaste con tu mamá, Marianela, y es muy interesante cuando uno lee historias que se desarrollan en lugares que uno conoce, y más todavía cuando es el lugar donde uno se crió, el lugar de origen, así que en este caso coincidió involuntariamente con esto, así que gracias por contarnos. Bueno, y ahora sí, Mariela. Ajá, ¿qué tal? Buen Dale. día. Bueno, a mí también me gustó mucho que dijo Marianela de Conti. eh, eh, Sobre todo, bueno, yo toda mi familia de General Belgrano, de un pueblo también, y bueno, yo desde chiquita, los 3 meses de vacaciones iba al pueblo, a la casa de mis abuelos, y me quedaba con ellos, y describe tan bien lo que es la vida de pueblo, cómo es eh, eh, esa, esa rutina, eso que, por ejemplo, yo recuerdo que mi abuelo me decía, no sé, tenés que ir al almacén, y él para decirme, o tenés que ir a tal lugar, no me decía, anda a la calle tal, él me decía, anda, ¿viste la casa de los Díaz? Bueno, llegás a la casa de los Díaz, doblás, que está la casa que está el almacén de Gorostiaga, y después del almacén de Gorostiaga vas al kiosco que está a 2 cuadras de la señora Manuela, y ahí a media cuadra está, es decir, las indicaciones eran por los vecinos, por los nombres, por los apellidos de los vecinos, o por el almacén de tal, o el supermercado de tal, porque todos se conocen en un pueblo, y bueno, y lo describe muy bien Conti. De hecho, Eh, perdona que te interrumpa, hay pueblos chiquititos en los que las calles no tienen nombre directamente. no, sí, 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 Recién le sí, ponen tal nombre cual. cuando el pueblo crece un poco, pero si no, hay infinidad de pueblos que no tienen nombres en las calles. No, es más, yo recuerdo que cuando iba a casa de mis abuelos había una avenida que no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero la avenida tenía un monumento. Entonces se la conocía no por el nombre de la avenida, sino por el monumento a la madre. Entonces no se decía la avenida Italia, por ejemplo, se decía la avenida del monumento a la madre, es decir, es todo muy, muy, muy así, ¿no? Y lo describe tan bien Conti a través de la mirada de ese nene
que ve con esa admiración a su tío, que corre, cómo lo describe, también cómo describe a través de su sombra su pequeñez, es decir, él ve a su tío grande por todo lo que hace, la admiración que siente por lo que corre, como un caballo desbocado que corre, es más, no corre hasta la meta, que era llegar a Bragado, sino que corre hasta donde estaba el árbol, El Álamo Carolina. el Álamo Carolina. Ujú. Esa era su verdadera meta. Entonces él sigue hasta ahí, hasta que, bueno, en un determinado momento lo paran. Pero es muy, muy amoroso, muy poético todo como él escribe y cómo describe todo, ¿no? Después también me gustó, porque bueno, cuando él describe a ese tío ya en una edad madura, ya entrado en años, cómo describe eso de que a mí me pasa con mi papá, que mi papá tiene Alzheimer, entonces cómo él habla solo, recuerda a sus muertos, cómo él pierde esa memoria recién esa memoria para recordar a sus muertos, a su pasado, ¿no? Y después, bueno, con respecto al otro tema ese de, Goransky, el de Wild Boy, yo creo que por lo que describen ahí, que hay algo como que no se dice, pero que ese chico de casi 20 años compitiendo con chicos menores, esta chica Micaela que tenía 12 años y otros muchos chicos como él, que hay algo no dicho ahí, si este chico tiene alguna condición de un trastorno autista o un pequeño retraso madurativo. Yo lo que yo pude interpretar, que es que sí, que está esto del fanatismo, pero lo que yo pude ver desde mi perspectiva es como que él está obsesionado también con ese Federer, con esa final, con esa ir a París. Él no puede sacar su cabeza de eso, es todo Federer, el viaje a París, es como una obsesión ya casi compulsiva que él tiene con eso. También, bueno, los padres que murieron, la abuela que después muere también, como que él queda solo, entonces es como que eh, pierde sentido el no poder ir a esa meta que él tenía de poder ir a París y presenciar la final de Federer. Eh, Quizás ahí en esa obsesión también hay como un indicio de que este chico quizás o no, pero tenga como los autistas que tienen como una fijación con algo y como que no pueden salir de esa obsesión. Y bueno, y después también me gustó mucho el de Básquetbol. Te interrumpo, Mariela, perdón, para acotar algo sobre lo que vas diciendo, que yo creo que es evidente, o sea, es verdad, vos decís o no, y como no se dice, cabe la posibilidad de que no, pero todo indica que sí tiene algo que en esa dirección. Pensemos, es un tipo de 20 años, tiene ya 20, va a cumplir 21, y su preocupación es que como la abuela se muere, lo iba a mantener solo hasta los 21, bueno, después se muere y ya es todavía peor, pero está compitiendo, y además ejerciendo o buscando ejercer un trabajo, una profesión que se ejerce hasta los 17, lo de ball boy. Sin embargo, él está ahí con un permiso especial que ya nos indica algo, que le hayan dado ese permiso, y compitiendo, y en ningún momento se le plantea la posibilidad de, bueno, a lo mejor no me lo dan a mí, porque claramente yo soy un boludo grandote al lado de una nena. Bueno, y no se le ocurre, es absolutamente incapaz de tener una idea mínimamente cercana a eso, que es, imagínense cualquiera de nosotros que de pronto nos ponen a competir con un nene o una nena y diríamos, no, bueno, acá No, ya está. hay algo raro, hay algo que no va Claro. a funcionar. Bueno, eso.
aparte que él tenía la posibilidad también, porque en un momento del cuento se dice que él también jugaba bien al tenis, pero él Claro, deja claro. todo Mm, porque él está como, para mí está obsesionado con, es más, después la obsesión la traslada a Micaela, que es esa nena que siendo chiquita tiene mucho más futuro que él y como que le ve ahí un obstáculo para llegar a su meta, que es, ujú. que es Sí, sí, esto, sí. y bueno, y el final es trágico, ¿no? Bueno, eso solamente, y después, bueno, también me gustó mucho el de básquetbol, de esto de relacionar el deporte con su iniciación sexual, ¿no? Él jugaba bien al básquet, pero bueno, en lo otro no le iba bien, y cómo la autora va entrelazando las dos cosas de una forma para mí muy brillante, ¿no? Mm. Bueno, también que a él le decían que era el virgen del básquetbol, porque Mm. bueno, no había debutado sexualmente, y cómo está entrelazado esto, y cuando él logra tener su iniciación sexual, él ya no, en un tiro, bueno, yo no conozco mucho de básquet, pero supuestamente es algo muy simple que él puede hacer, no lo hace porque, bueno, ya está. Es decir, es como que el básquet también es, a ver cómo lo puedo explicar, desde mi perspectiva, cómo el básquet está unido a esa iniciación sexual. Es decir, él se inició sexualmente, bueno, ya está, el básquet ya cumplió su misión en su Claro, vida. claro. Y de hecho, la metáfora es tan cercana, ¿no? Lo de embocar un objeto, meterlo en Exacto. un hueco, es como tan directo y tan fácil que la dificultad radica por alejarlo, ¿no? Es como tan parecido que hay que decirlo, pero de modo que no se parezca tanto. Sí. Bueno, nada más que eso, me encantaron los 4 cuentos, también el de Patricia Suárez, pero bueno, muy lindos y muy entrelazados todos, ¿no? No solamente por el deporte, sino también por muchas otras cuestiones. Muy, Claro, muy lindo, me gustó mucho. eso es interesante cómo nosotros, a partir de nuestra lectura, vamos encontrando interrelaciones entre los cuentos que tal vez si no los leyéramos de esta manera, como aunados en una misma línea, quizás no parecerían estar tan conectados. Así que sí. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, no, gracias a vos. Quería comentar, en relación con lo que decías, algunos aportes que fueron escribiendo en el chat. Andrea escribía que cuando lo ve al tío, el protagonista de Las 12 Abragado, es el presente del narrador, que no se sitúa en un año concreto, pero yo tiendo a pensar que se acerca al presente de la escritura también, de Conti, que fue en los 70. Marianela dice que en el cuento se menciona a Warnes y que ese pueblo es tan pequeño que recién hace unos años fue asfaltado. Bueno, y tiene asfalto, que ya es un montón. Hay muchísimos pueblos donde no hay asfalto ni hay perspectivas de que se haga así. Y en cuanto a los nombres de las calles, en el pueblo de mi papá, que es Garabato, en el norte de Santa Fe, les pusieron nombre a las calles hace, no sé, hará 20 años creo. Yo sé que fui a principios de los 2000 y no tenían nombre y después sí. Y me acuerdo de una noticia también, que a un pueblo, no me acuerdo de dónde, después del Mundial 2014, en que Argentina fue finalista, les pusieron en las calles del pueblo los nombres de los jugadores. Entonces había una esquina que era, no sé, Messi y Mascherano, por ejemplo, que había salido en los medios de esa noticia. Así que ahora que lo pienso, ese pueblo quedó como el pueblo perdedor, porque otro pueblo que le ponen los de 2022 son el pueblo que ganaron y los otros son los de los subcampeones. Bueno, no importa. Y Teresa nos dice que era difícil de imaginar el final del relato. Alguien dijo también, creo que vos, Andrea, que no te gustó el final, pero que era inevitable, una cosa así. O Virginia, bueno, perdón, no me acuerdo bien. Pero bueno, sí, el texto, alguien lo dijo también, es como si comenzara con un nivel bien realista y poco a poco se empezara a alejar del realismo hasta alcanzar cotas un poco inverosímiles. Yo decía lo inverosímil de que le avisaran con tan poco tiempo de antelación ante un viaje a París,
Alguien también que no está hoy acá, me dijo que también le parecía inverosímil que no los rescataran a los chicos de adentro, ¿no? Me decía, hay maneras, siempre puede haber formas de sacarlos de ahí, pero creo que es un cuento en el que ese alejamiento de lo realista se va dando de manera tan progresiva y paulatina que cuando nos queremos dar cuenta estamos en un mundo en donde suceden cosas extrañas que no podrían pasar, pero que como estamos metidos ahí, y además estamos viendo toda la historia a través de los ojos del chico, que es tan raro también en su comportamiento, que entonces esos aspectos se nos desdibujan y nos quedamos con todo el dramatismo. Que en última instancia, esos acercamientos a lo inverosímil tienen que ver sobre todo con el efecto dramático que busca lograr el relato, me parece. Joaquín. Bueno, me gustaron mucho los cuatro, como siempre, como casi siempre. Me parece interesante esto que se viene armando respecto de la cuestión del fanatismo en Balbo y la idea de este diagnóstico o esta enfermedad o este padecimiento que no se nombra, que me parece, lo que decías también vos, Cristian, interesante que no termine de ponerle un nombre el autor a eso, porque creo que le quitaría un poco la gracia si aparece ese diagnóstico. Lo mismo en el de Haroldo Conti, ¿no? Sin necesidad de tener que hablar de Alzheimer o no sé, o demencia senil, lo da a entender de otra manera, capaz de forma un poco más contundente, pero eso también habilita que no hay una visión necesariamente negativa, ni deficitaria, ni patologizante de eso que le pasa al tío. Es como simplemente, ¿no? Lo que está ahí, cada uno hace su lectura, su interpretación, que por supuesto nos da lástima o nos da pena ver ese final, pero digo, en el caso de Haroldo Conti, es un poco más, no sé, me genera una sensación un poco más luminosa ese cierre, pese a que está contando algo que es terrible. Y entonces me quedaba con eso, que me parece que está bueno, también abre y habilita este tipo de intercambios que son súper interesantes, pero que por suerte no están puestos esos diagnósticos o esos nombres, porque es algo que siempre surge, esto de qué categoría o qué le está pasando, y a veces no es muy claro, muchas veces no se podría poner un nombre a eso que pasa ahí. Y después me quedé pensando mucho en el de Conti, que aparte de la manera en que está escrito, que me parece hermoso, la prosa, digamos, cómo juega con la cuestión del tiempo y del espacio es espectacular, porque pensaba en los cuentos que yo he leído de literatura argentina que retratan el interior de la provincia de Buenos Aires, siempre aparece como un territorio de extensión infinita, donde las distancias son siempre súper muy amplias y todo parece muy alejado o inalcanzable. Y acá para el tío, para el personaje del tío, parece como que las distancias, es medio un Forrest Gump, como que las distancias ¿no? Está todo cerca o nada le queda lejos. Y a la vez con el tiempo, el personaje del protagonista, el narrador, pasa de ese pueblo a Buenos Aires y cruza 10, 20, 30 años de un párrafo al otro. Y eso me parece espectacular como está hecho. Y no pierde la fluidez, como que se siente fluido igual en cómo avanza esa narración. Y me pareció que está muy bien hecho, muy espectacular como el efecto que genera. Y me quedé pensando mucho en el de Patricia Suárez, esto que decías vos, Cristian, que no lo había pensado, de qué lugar tiene para la literatura argentina el boxeo, porque uno tiende a pensar que sí, que el fútbol es el deporte más retratado, que más tematizado en la literatura argentina, pero la verdad por lo menos yo no me había puesto a pensar el lugar que tiene el boxeo, y pensando rápidamente se vienen varios ejemplos de cuentos que hemos trabajado acá, incluso en novelas, donde aparece con un lugar central o periférico, pero siempre está como parte, ¿no? de la cultura argentina, que es algo que pasa, creo, en general con la relación que tenemos con ese deporte, como que está medio siempre ahí de manera periférica, pero ocupa en realidad un lugar fundamental. Y capaz sin ese comentario no me ponía a pensar en eso. Y creo que pasa un poco con el deporte, esto en general, ¿no? Hay dos de los cuentos donde tienen es fundamental porque es en un momento también de tránsito por la adolescencia. Me parece que en ese pasaje siempre el deporte tiene un significado muy particular. Pero después también es, como decían hoy, una excusa, pero también es un motor, digamos, de cada una de esas historias. Si no estuviese esa dimensión del deporte, no existirían. Entonces,
me pareció muy, muy acertada la decisión de este mes. Bueno, gracias, Joaquín. Yo siempre pensé que el boxeo, es una hipótesis mía que no, se la comento a ustedes para ver si están de acuerdo, que el boxeo debía ser el deporte que más, y desde antes se llegó a la literatura, porque es el deporte en el que se ve la lucha mano a mano, a poner el cuerpo literalmente para ganar, para triunfar. Tenés que pegarle más al otro, hacer que el otro aguante menos que vos, y eso es, recién yo hablaba de la metáfora del deporte, del básquet y la sexualidad. Bueno, el boxeo como metáfora de la vida, de tantas vidas, creo que funciona también de un modo muy directo, muy claro y muy elocuente. Entonces, Perdón, sí. eso y la repercusión de muchos boxeadores argentinos, pensemos Firpo, Bonavena, Monzón, y ya tenemos mucho. Es un montón, pero es que yo estoy pensando además en textos que ya son clásicos de la literatura, sobre todo de autores norteamericanos, estadounidenses, de principios del siglo XX, antes de, o no sé si antes de Firpo, porque Firpo es de muy antes, pero bueno, de los tiempos de Firpo. Ring Lardner, Hemingway, Jack London, tienen textos que son súper clásicos, cuentos de boxeo, y son todos de esos años, de los años 10, de los años 20, de los años 30. Perdón, pero me parece que también esto que comentás tiene que ver también esto del individuo contra el sistema, ¿no? Que hay mucho de eso. También, sí, aunque, sí, yo lo pensaba más en el boxeo, es el individuo contra otro individuo, pero sí, hay algo del sistema también, porque el individuo que termina subiéndose al ring para darse piñas con otro, es un tipo que es una víctima del sistema, porque si le fuera mejor no haría eso. Así que sí. Y en Argentina, el boxeo, hoy ya no, pero durante todo el siglo XX fue recontra popular, fue uno de los deportes más populares atrás del fútbol, no sé si habrá otro más popular que el boxeo, además del fútbol. Y con estas figuras que destacaban ustedes recién, y con figuras literarias a las que les importó mucho, Cortázar sobre todo, ¿no? Que escribió varios textos sobre boxeo, y entonces lo puso en primera plana. El tenis fue popular después de los 70, después de Vilas. Antes no, antes era una cosa elitista. El automovilismo, en todo caso, a partir de Fangio, pero ahí nomás también. Bueno, y sí, en el cine también. En el cine hay infinidad de ejemplos. En Argentina hay mención a Lidia Gatica y en el cine de Hollywood también hay muchísimos. Así que sí, el boxeo tiene un lugar central. Creo que es el deporte que más y a lo largo de más tiempo, como decía antes, se llevó a la literatura. Después, en los últimos 30 años más o menos, el fútbol llegó a la literatura de forma masiva y hoy por hoy seguro se publica más de fútbol que de cualquier otra cosa, pero si uno lo piensa en lapso, en el tiempo, el que viene de mucho antes es el boxeo. Y después quería decir, bueno, ahora leo los chats, que no puedo hacer todo a la vez, pero lo del Conti, quería volver al cuento de Haroldo Conti. La cuestión del tiempo me parece súper interesante. Yo hablaba del espacio y el tiempo en mis comentarios, como refiriéndome sobre todo a la sensación que da la prosa, el modo de narrar, de que tiene todo el tiempo y el espacio del mundo, y que puede decir lo que puede tomarse todo el tiempo y el espacio para decir lo que quiere decir como lo quiere decir. Pero además, el juego del tiempo interno del relato, que es lo que decía Joaquín, es muy interesante también. Cómo de pronto transcurre un montón de tiempo en un par de párrafos en el texto, y me hiciste pensar en cómo a partir de cierto punto el tiempo transcurre muy rápido hacia adelante para el protagonista, el narrador, sobre todo desde que se muda a Buenos Aires, y transcurre para atrás para el tío Agustín, que de pronto empieza a encontrarse por las calles del pueblo con gente que lleva muerta un montón de años, y entonces se produce como una especie de desvío, ¿no? Como, bueno, ahora el mes que viene voy a proponer viajes en el tiempo como tema para los cuentos, y de alguna manera en este cuento tendríamos una especie de viaje temporal, entre comillas.
Pero sí, narrado además, como decían ustedes y decíamos ya, de un modo muy conmovedor. Una cosa que me pareció muy llamativa es que vieron que les mandé un fragmento del último cuento de Conti, el que queda en su máquina de escribir cuando se lo llevan, titulado A la diestra. Y ahí habla del tío Agustín, habla más, yo transcribí solo un pasaje, pero el resto del cuento sigue hablando del tío Agustín, pero en el pasaje que yo les mandé dice, yo lo maté en un cuento. No me hubiera imaginado que mi tía iba a irse antes, algo así. Y yo pensaba, en el cuento no dice que muera, en Las 12 Abragado. Nos lo presenta ya en un estado muy, está postrado, ya no se levanta, ya no sale de ahí. En un sentido metafórico muere, pero en realidad no muere en el cuento. Me llamó la atención ese detalle. Y me gusta también la posibilidad de leer los cuentos dialogando, vuelvo a usar este verbo, y siempre que lo uso me río porque vieron cuando se pone de moda un verbo, bueno, unos con otros, ¿no? Y conformando y permitiéndonos acceder a ese universo, a ese mundo, porque está el cuento La balada del Álamo Carolina, que es hermoso, en el cual el protagonista es el álamo hacia el cual corría el tío Agustín. Así que bueno, sí, me parecen todas cosas muy interesantes. Bueno, el Fight Club, el Club de la Pelea, Toro Salvaje, estoy leyendo recién en el chat cosas que iban anotando, ¿no? Alejandra nos escribía que en el cuento Ball Boy refleja el fanatismo y la obsesión. He conocido personas brillantes que han invertido todos sus ahorros en un viaje a Canadá de un fin de semana con tal de ir a un recital de su banda favorita. Creo que la obsesión, como hemos hablado en el encuentro anterior, nos hace perdernos el disfrute de la vida. ¿O no? Acá me permito yo eso. A lo mejor si esa persona no iba a Canadá un fin de semana, sentía que se perdía el disfrute de la vida. ¿Qué sé yo? Si puedo hacerlo. A mí hace poco me contaron una historia que me parece tan loca que si no fuera que conozco a la persona que me lo contó y le creo, no lo creería nunca, que es que un tipo, su sueño era, ni siquiera era una final de Roland Garros ni un recital, era conocer las Torres Gemelas, hace mucho, ¿no? Cuando existían. Y se ganó la lotería y se sacó un pasaje para él y para su hermano y se fue a Estados Unidos solamente a las Torres Gemelas. Llegó a Nueva York, visitó las Torres Gemelas, volvió al aeropuerto y se volvió a Argentina. No sé, una cosa así. Bueno, por más extravagante que nos parezca, hay gente que hace esas cosas y ese tipo seguramente fue feliz el resto de su vida, o sigue siendo, no sé, debe seguir vivo, por haber podido cumplir su sueño de visitar las Torres Gemelas. Y bueno, qué sé yo, cada loco con su tema, me incluyo, por supuesto, con mis locuras. La película Million Dollar Baby, ¿sí? Que presenta, de algún modo, introduce de manera masiva la mujer en el boxeo, ¿sí? Y bueno, el fanatismo es relativo para cada persona. Bueno, y Marianela creo que ya se fue, se despedía. Bueno, la despedimos acá, aunque ella ya no esté. Bueno, Julieta. Ahí va. Yo hoy no iba a hablar porque estuve ayer, pero bueno, como no hay tantos que levanten la mano. Bueno, hoy leí finalmente el de Haroldo Conti. Bueno, nada, para mí es poesía, es como una prosa poética que no tengo demasiado para analizar porque es algo que, no sé, como que traspasa la piel y bueno. Lo que sí recién que dijiste, que esto del tío muerto, yo en un momento al final sí me pregunté, porque para mí estaba como muerto. No sé, me queda ahí, ¿no? Por ahí esto de, no sé, por ahí ya es metafórico esto de que él va como haciéndose cada vez más delgado, que a su vez tiene que ver con el paso de la memoria, que es algo que se va diluyendo, ¿no? Yo me pregunté, porque habla con los muertos, está vivo, está... Entonces, bueno, si termina en la cama, digo, bueno, como muerto, ¿no? Porque está así, como... Por eso, yo eso me lo pregunté. Y después, bueno, no, respecto a esto que estuve escuchando, muy interesantes todos los comentarios de este que volvemos al de, parece que el de tu amiga es como, nos dejó bastante pensando el Ball Boy. Bueno, esto que yo comenté un poco ayer, el tema que me parece fundamental, esto de no estar etiquetando, y cómo incomoda, ¿no? No poder encajar a alguien en algún diagnóstico.
¿no? Cómo uno está siempre con eso y cómo incomoda, y yo creo que, como te decía ayer, el tema de cómo, en mi caso que soy una amante del psicoanálisis, cómo se desmarca de todo el resto de las corrientes donde buscan etiquetar para después meter en un manual de clasificación diagnóstica que viene de la mano del sistema y del sistema capitalista en el que estamos, porque con eso te doy una pastillita, te digo el nombre, te tranquilizás, te doy esta pastillita y listo, me olvido. ¿Sí? Me parece que va por ahí. Lo interesante, bueno, este personaje es eso, ¿no? Y además, otra cosa es que siempre uno clasifica desde una supuesta normalidad que es la nuestra, ¿no? Como digo yo, del neurótico. Que es normal y que no. ¿Dónde está? ¿No? Digo, porque uno sí, uno es normal, no haría tal cosa. Y no sabes, ¿viste? Esto cuando uno plantea como el raro, el que mata, el que asesina a toda su familia, el que hace esto, y bueno, sí, podemos ser nosotros, digo, la oscuridad está, digo, en cada uno. Así que, bueno, eso. Bueno, gracias, Juli. Respecto a esto de la clasificación y de las clasificaciones como manera de ver el mundo, siempre, en mi caso, es inevitable pensar en el texto El idioma analítico de John Wilkins, de Borges, en el que se habla de estas cuestiones. No voy a extenderme ahora sobre eso para que sigamos charlando de los cuentos, pero en todo caso, después lo puedo mandar o lo pueden buscar. Pero habla de esto y es súper interesante. Bueno, Nat. Ahí está. No, justo estaba buscando un link para pasarles, ahora se los busco, con respecto a esto que está diciendo Julia, que hay una charla TED que es una de mis favoritas, que es de un neurocientífico, que dice que en realidad nuestra realidad es una alucinación del cerebro, y que es una alucinación compartida. Entonces cuando el otro comparte nuestra alucinación es normal, y cuando el otro no comparte nuestra alucinación está loco, ¿no? Ahora les paso el link porque es una charla que siempre veo con mis alumnos, es maravillosa. Bueno, después tengo ahí varias cositas para comentar de lo que fueron diciendo. Bueno, yo había puesto lo de Fight Club, no es una película sobre boxeo, es sobre justamente, o sea, yo leí el libro también, que es buenísimo, de Chuck Palahniuk, y el tema es que la persona tiene una vida totalmente ordenada, de oficina, con muebles perfectos de IKEA, y todo, y entonces necesita, o sea, es una vida falsa, entonces necesita romper con eso, pegándole a los demás, que es una manera de salir de su prisión. Parece eso que estabas diciendo de la metáfora de la lucha, no contra los demás, sino contra una estructura, ¿no? Bueno, nada. me fui. Después, lo que estaban hablando de las calles sin nombre, bueno, ahí en la ciudad donde estuve, en una ciudad medieval, ahora en julio, en Lübeck, y las calles, es muy gracioso porque es la calle del zapatero, la calle yo estaba alojada en la calle de los pescadores, y son así los nombres hoy en día, siguen como conservando, es una ciudad del 1400 que es patrimonio de la UNESCO, bueno, es una locura eso. Después, bueno... Incluso, Nat, perdón, en Madrid, en ciudades así, vas por el pleno centro de Madrid y pasás por la calle de los libreros, de la calle de las huertas, ¿no? Y claro. son nombres que ya están súper incorporados y nadie piensa en huertas literales al andar por huertas. Pero, bueno, como acá, mataderos, que realmente mataban a las vacas ahí, ¿no? Y esas cosas. Sí. Bueno, después, sí, el de Conti, la verdad que un autor tan renombrado, y la verdad que nunca lo había leído, así que ahora me voy a ir corriendo a comprar lo del Álamo Carolina, porque me encantó, yo soy fanática de los árboles y de la naturaleza, así que ya me lo estoy comprando, me encantó, y muchas cosas me gustaron, no sé si, yo me puse un poco tarde, no sé, por ahí ya lo nombraron, pero en un momento el protagonista está como pensando todo el tiempo en una herramienta que tenía, ¿no? Este tío, una herramienta, y dice que todo su día tiene que ver con su pensamiento de esta herramienta. Eso me voló la cabeza. Y a mí me pasa todavía con cosas que eran de mis abuelos o de mi papá, que era herrero, y todavía tenemos su taller intacto, y ella falleció hace rato, pero tenemos su taller con todas las herramientas, y para mí ir a su casa también es estas herramientas. Tengo así presente siempre algunas cosas que tiene él, y es como que, no sé, me conecté con eso, que es algo, por ahí, algo muy original en el cuento, pero me volvió loca eso.
Y bueno, después de Ball Boy ya dijeron un montón de cosas, pero realmente yo quería traer esto de si es un cuento o una novela. Para mí es una novela, y me pasó lo mismo con un cuento que leímos el año pasado, Cris, no me acuerdo cómo se llamaba, el que era que la chica que trabajaba en el zoológico, y Sí. que también, que era un cuento muy largo, que decíamos, bueno, ¿es un cuento o es una novela? No me acuerdo Diego ahora el Mucio, nombre, ni el autor, pero sabes cuál me refiero. de Diego Y Mucio, ¿no? claro, bueno, y a mí lo que me pasa es que me parece más que es una novela, porque un cuento, digamos, yo por ahí cuando recuerdo un cuento que leí hace mucho, no sé, me acuerdo como una escena o me lo acuerdo como una trama. En cambio, lo mismo que me pasó con el otro, es como que lo terminé de leer y me quedó un mundo ahí abierto, como en algún lugar que hay un mundo que existe, ¿no? Y que si me acuerdo, bueno, no es que me acuerdo, me acuerdo como de un mundo, como una cosa entera, no sé, me pasa, es una sensación, no sé cómo explicarlo. Y bueno, y encima esto de la gripe aviar, también me pasó que yo me hice el test de embarazo el 25 de mayo del 2009 y fue terrible para mí porque yo iba a dar clases a una empresa y empezaron a decir, bueno, no, las embarazadas se van a tener que quedar en la casa. Yo era monotributista, entonces yo digo, no, yo, o sea, no me puedo quedar en mi casa porque no gano plata. En ese momento no existía todavía dar clase online, muy pocos daban clase online. Y entonces me acuerdo que no le conté a nadie, ni a mi familia, tipo hasta que pasó toda la locura, recién en julio, mi cumpleaños, el 11 de julio, ahí conté que estaba embarazada porque decía, me van a dejar encerrada en mi casa. Después, en la hora con el COVID, me acordé, ¿viste? Porque se hizo realidad de que están encerrados en su casa, y yo me acordé enseguida de eso. Y también nadie se acuerda, pero yo me acuerdo porque para mí fue un momento que fue tremendo, porque yo encima estaba con las náuseas y vomitaba en el subte, por ahí la gente, así como diciendo a ver si está enferma, ¿no? Para mí fue un momento terrible. De hecho, en julio me fui a Mar del Plata con Biel, que le digo, rajemos esta ciudad porque me voy a volver loca, me agarró un ataque y nos fuimos 15 días a Mar del Plata porque yo estaba con todo este tema, fue terrible para mí. Por eso ahora ya nadie se acuerda, yo digo, yo sí me acuerdo, Claro, claro. porque la pasé muy mal. Nada. Y bueno, y también el tema del chico del protagonista, Miel, también al principio como que no pensé que en esto que tenía un diagnóstico, algo, digo, este es un aparato, como que no, algo me hacía ruido, pero pensaba que era súper aparato y que era el tema del fanatismo, ¿no? Pero bueno, después me fue dando una cosa y me hizo acordar a un cuento que también no me acuerdo cuál es, pero es un cuento del primer libro de cuentos de Ian McEwan, que es Primer Amor, Últimos Ritos, que hay un par de cuentos contados desde la primera persona por gente que algo le pasa, que no es normal, como estaba diciendo. Sí. Y bueno, me llevó mucho para ese lado. Creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Bueno, gracias. Si querés o si quieren, por supuesto, agregar algo, claro que tenemos tiempo. Ahí pongo el link de la charla TED que les decía del cerebro, que está muy bueno. Dale. Yo dejé en el chat el link al texto de Borges que mencioné y el título del cuento del que hablaba Nat recién, el de Diego Mucio, La estructura de los mamíferos, de la chica que trabajaba en el zoológico. Sobre lo que decías, hay una novela que se titula El curioso incidente del perro a medianoche, que también... Sí, eso también lo anoté acá para mencionar, pero sí. Y otra que yo leí hace muy poquito, que la tengo por acá, es Ya nadie escribe cartas, de una autora coreana, que también, ¿no? Va como, en ningún lugar aparece el nombre, el diagnóstico, digamos, y está narrada en primera persona por un personaje que enseguida uno detecta ciertas características que decís, bueno, va por cierto lado, ¿no? O sea, tienes un modo particular de comportarse. Me quedaba con lo de la herramienta, que me parece que es cierto, yo no había reparado, no me había detenido en ese detalle, pero sí me hiciste pensar ahora cuando vos hablaste de una herramienta de tu papá o del taller de tu papá, y dije, sí, sobre todo creo que, a ver, voy a hablar por mí, pero se me hace que nos debe pasar a muchos, una cierta fascinación que nos generan en la infancia ciertas herramientas por... encierran cierto misterio, me parece, porque sentimos que, ¿cómo habrá sido que a alguien se le ocurrió diseñar algo así?
para realizar tal acción, ¿no? Como mecanismos súper complejos. Y estoy pensando quizás hasta en un abrelatas, cosas que en la práctica no son tan complejas, pero a alguien se le tuvo que haber ocurrido hacer una herramienta determinada y puede ser que nos marquen de alguna forma. Yo ahora no me estoy acordando de ninguna en concreto, pero sí me vino a la mente la fascinación ante determinados descubrimientos de ese tipo, de objetos, herramientas, artilugios desarrollados con un fin particular. Y después, una de las grandes cuestiones a la que yo quería que llegáramos era la del cuento o nouvelle, en el caso del texto de Tatiana Goransky. Yo creo que está bueno el argumento, o es válido el argumento de si se centra en la trama o en los personajes, o con qué se queda uno después de la lectura y demás. Es decir, no cuentan solamente algunos elementos que son clave, que yo planteaba, que son por un lado la extensión, por otro las condiciones de publicación, sino también otras cuestiones. Alguna vez yo escuché decir que, pero esto no dicho como una ley que tenga que respetarse, sino como una generalización, que en general los cuentos proponen historias, tramas, mientras que las novelas suelen proponer personajes. Entonces, en el cuento el personaje no sería tan importante, porque lo más importante es qué hacen los personajes, y en cambio en una novela es mucho más importante acceder a lo profundo, a lo psicológico de los personajes. Insisto, es una generalización, no es una ley. Y es algo que podemos pensar en este cuento, y me parece que es cierto que accedemos a cierta profundidad en el personaje de Manuel, sobre todo. Hay otra cuestión, que es la que menciona Tatiana en el video que nos mandó, que es la de las subtramas, que también me parece fundamental, y ella habla de la subtrama de Dorota, que es la abuela. También hay otras puntitas de subtramas que podrían haberse desarrollado, como las de los vecinos. A mí me parecieron súper interesantes. Se mencionan muy a la pasada los vecinos de Manuel, y sin embargo es como una posibilidad que podía haberse desarrollado y no. A lo mejor no se desarrolló por otro elemento que también menciona Tatiana en su video, que es que tenía que condensar la historia porque tenía un límite muy estricto de caracteres. Bueno, la discusión está ahí abierta, porque a mí no me terminan de convencer esos argumentos, y yo sigo pensando que es un cuento largo. Es como, sí, hay una pequeña subtrama, pero no suficiente, y hay una profundidad en el personaje de Manuel, pero es como que no me convence del todo. Entonces, lo bueno, ¿saben qué es? Que no hace falta responder, no hay una respuesta correcta y una equivocada, entonces simplemente es una cuestión para pensarla. Me parece que lo bueno de estos asuntos es justamente no tratar de cerrar las reflexiones o los debates, sino de abrirlos, porque que permanezcan abiertos nos lleva a la reflexión. Tal vez el día de mañana, cuando nos crucemos con otro texto más o menos extenso, volvamos a pensar en esto, volvamos a plantearnos preguntas, a establecer relaciones, y eso es de lo más valioso que nos puede pasar como lectores. Así que me parece que ese es uno de los grandes objetivos, y a su vez una de las grandes virtudes de la lectura. Andrea. Bueno, gracias. Yo quería volver sobre algo que ya tocó Nat recién, que era de la gripe aviar, porcina, y por otro lado, el tema del tío muerto. Cuando lo busqué en la página 9, dice, la última vez que entré, que volví al pueblo, que fue algo así, dice, y dice que pasa al taller, como siempre hacía, y ve todo cubierto de polvo. Claro, es una carpintería, así que tiene que estar llena de polvo, pero no, está todo quieto, todo. Yo pensé, el tío está muerto. Pero sigue avanzando el párrafo y dice que aguza la mirada y lo ve sentado ahí. Entonces, bueno, es un poco ambiguo. ¿Es el tío o es el recuerdo del tío? Yo lo asumí en el momento, pero en realidad, como va y viene en el tiempo, tampoco importa. Pero yo asumí que estaba muerto el tío en ese momento. Todos están trayendo el tema
de las calles, sí. También, bueno, mi mamá era de Colonia, Uruguay, y se reía cuando hablaban de la calle de los suspiros, decía, pero ¿qué invento es ese? Eso no se llama calle de los suspiros. Y también había otras peleas familiares. Le pusieron a tal avenida el nombre de fulano, que es un tarado, y no el de Mengano, que le pusieron a una calle más. Bueno, andaban por ahí, eran más pretenciosos. Pero eso no tiene nada que ver. Algo de lo que no habíamos hablado era este tema de lo premonitorio, que incluso lo retoma Tatiana, ¿era? Sí. Sí. Y bueno, que es muy impresionante, ¿no? Yo, bueno, yo soy profesora, así que en esa época trabajaba en un colegio, me acuerdo que se llegó a cerrar el colegio una semana antes, es un antecedente de la pandemia, antes de las vacaciones de invierno. Así que bueno, sí, pero como eso incluso a Manuel no le llega porque él nada más que ve su situación de ir a Roland Garros, su competencia con Micaela, y retomando un poco esta cuestión de si es un cuento o novela, para mí no había duda, es cuento, se lee de una sentada, lo leí de una sentada, pero sí, es cierto. Creo que en germen podría haber tenido una novela cuando empieza con todo este comentario sobre los vecinos, las cosas que pasan, incluso la relación de Manuel, porque hay cosas que no nos cuenta Manuel, que fue a hacer un montón de quejas sobre la vecina que escucha la canción triste, ¿no? Tampoco nos cuentan todo lo que tiene Manuel en su vida. Nosotros estamos siguiendo lo que el narrador buenamente nos da, pero la verdad es que Manuel también tiene cosas que las expresa en un momento, como la relación con los otros vecinos, y que no las dice. Así que bueno, creo que la novela está en germen nomás. Sí, hay algo que se puede entender en ese sentido. Justamente Alejandra en el chat plantea que cuando escucha al otro lado de la pared del vecino diciendo por favor no, me angustié mucho, dice Alejandra. Bueno, creo que ahí está, ¿no? El germen de posible novela o de posibles subtramas, de por dónde ahondar, por dónde seguir. Bueno, no se hace. Podría servir como, si fuera un taller de escritura, les diría, tomemos esa consigna y escribamos la historia del vecino de al lado, del pobre pibe que pedía, por favor, no. Me parece que sí, que podría ser. Yo igual voy a hacer a mencionar de nuevo un pequeño detalle que me parece que depende un montón de las condiciones de publicación y de lectura, las sensaciones que tenemos muchas veces ante este tipo de cosas, porque claro, yo acá en el club de lectura siempre mando cuentos y mando esto y ustedes lo reciben obviamente como un cuento. Ahora, pasamos por una librería y vemos un libro en la vidriera, que es un libro que incluye un solo texto, y dice novela abajo, y por ahí, aunque el texto sea muy corto, está el libro engordado con una maquetación, con una tipografía muy grande, con ilustraciones, y por ahí lo leemos como una novela y nos quedamos con esa idea, aunque la extensión sean similares o iguales. Hace poco vi una entrevista a Samantha Schweblin en la que hablaba de distancia de rescate, y ella decía que para ella, en su cabeza, Distancia de Rescate era un cuento más de una de sus colecciones de cuentos, un poco más largo que el resto de sus cuentos, pero era un cuento hasta que un editor la convenció de que no la incluyeran en el libro de cuentos, que la publicaran aparte, que era una novela, bueno, y ella medio a regañadientes lo aceptó, y finalmente, bueno, terminó yéndole muy bien en cuanto a circulación y lecturas y demás. Pero bueno, por otro lado está eso, ¿no? Que a veces nos convencemos de algo y no nos van a sacar de la cabeza eso que pensamos sobre un texto, mucho más cuando el texto es nuestro. Lo escribimos nosotros, quiero decir. Y una cosita más, antes de darles la palabra de nuevo a ustedes, respecto de las calles, por supuesto que muchas veces hay unas disputas políticas evidentes y notorias en cuanto a los bautismos o rebautismos de calles, ¿no? Y cómo la costumbre hace que muchas calles sigan llamándose
con el nombre antiguo, ¿no? En Varela hay una avenida muy importante que se llamaba Sarmiento, y hace como 30 años le pusieron Eva Perón. Y en un municipio muy peronista como Varela, y sin embargo para todos sigue siendo la de Sarmiento, cruzás Sarmiento y qué sé yo, y ya está. No sé, quizás pasen... Pavón en zona sur, que se llama Hipólito Yrigoyen, y todos le decimos Pavón, nadie le dice Claro, Hipólito bueno, Yrigoyen. claro. Entonces, a lo mejor con el paso de las generaciones eso termine modificándose, pero el nombre antiguo pervive durante mucho tiempo, muchos años después del cambio oficial. Cangallo Eh, recién ahora está haciendo Perón. claro, bueno, sí, o Canning y Scalabrini, hay un montón de esas. Sí, sí, sí. Bueno, Hay una cuadra que es Cangallo todavía, ¿eh? La sí, última, queda. antes de Parque Centenario, sí es Cangallo. Es verdad, es verdad. Teresa. Hola, buenos días. Bueno, quería contarles que soy de las fanáticas. Tengo grupos de fanáticos porque soy fanática de Serrat y nada, encuentro gente que con tal de la foto, de hacer lo que sea y cruzar lo que fuera, para poder tener esa foto o estar al lado o creer que porque lo miró e hizo algo le incide en la persona, ¿no? Pero eso me ha traído cosas muy lindas, conocer grandes amigos que tenemos, que ya pasó, lo pusimos a cerrar del otro lado y nos quedó otra cosa. También quería hablar sobre la del boxeo, de iniciación, que soy parte de una agrupación que ayudamos a mujeres en situación de riesgo, y en este cuento era como estaba incitándola a que vuelva al boxeo para que se pueda defender, era como algo que lo necesitaba ese final. Y con respecto al chico, ¿no? Bueno, nada, me puso muy mal ese tema de la habitación de al lado, por esto que yo hago, ¿no? Y pensé que era un error. Dije, uy, se olvidó de seguir este tema. ¿Por qué lo puso? Era como un pique que dejó ahí y que me dejó a mí mal. Y digo, ¿por qué no lo siguió? ¿Por qué pusieron ese pedacito y no siguió con esa parte del texto? Bueno, nada, eso quería decirle. Y bueno, en el caso del básquet también pensé que iba a hacer un poco más de detalle. Está bien. Con todos los cuentos hice el ejercicio que dijiste la otra vez, de pensar que si vos no decías que se trataban de deportes, si yo hubiese leído estos cuentos, si hubiese imaginado que tenía que ver con deportes, y no lo hubiese hecho, porque en algunos toca muy poquito y en otros un poquito más. Pero me pareció muy buen ejercicio de pensar de por qué estos cuentos estaban aunados. Nada más. Bueno, gracias. Mira, yo en este caso hubiera creído que sí, era más fácil darse cuenta, que por ahí me decían sí, lo hubiera notado. Pero claro, lo decimos sabiendo, ¿no? Es Claro, difícil imaginar muchas veces el ejercicio. claro. Así que bueno, sí, me alegro de que te haya gustado el de Patricia Suárez. A mí me gustó mucho en ese aspecto, en el aspecto de esa pequeña red de contención que se arma ella a partir de su situación y de su búsqueda, y que no es un final para nada optimista y positivo y feliz. No. Lo que No, le no. queda a ella por delante es súper difícil, pero bueno, se dispone a aprender a boxear y le dicen, para no usarlo nunca en todo caso, pero lo bueno es que lo sepas. Exacto, sí, porque es lo que también nosotros decimos a las mujeres, ¿no? Es tremendo, pero tenés que hacerlo por vos. Sí. Sí. Bueno. Eh, Perdón, quería agradecerte porque me mandaste los cuentos, yo perdí mi disco, cierto. y gracias. De nada. Bueno, no, gracias a vos. Quería decir una cosa más que me quedó pendiente con respecto a las calles, perdonen, pero me interesa mucho ese tema, y es que le cambiaron el nombre a la calle Serrano, le pusieron Borges, me acordé con lo de que queda un cachito de Cangallo, bueno, también queda un cachito de Serrano, pero en toda la parte desde Plaza Italia hasta Plaza Serrano, se llama Borges, arruinando el poema Fundación Mítica de Buenos Aires,
en el que Borges dice que está convencido de que Buenos Aires se fundó en la manzana en la que él nació. Y dice, Serrano, Gurruchaga, Paraguay y la otra que no me acuerdo. Bueno, y resulta que ahora Serrano ya no es Serrano porque es Borges. O sea, por su culpa cambiaron. Y a mí eso me hace pensar en esos bares, que hay infinidad de ejemplos. Un escritor, cuando era joven y era pobre, iba a un bar de mala muerte y escribía. Y escribe textos que con los años se hacen muy exitosos, y el escritor se hace muy conocido, y entonces el bar se hace muy conocido, y como empieza a recibir mucha clientela, se hace cheto y se hace carísimo, y resulta que los jóvenes aspirantes a escritores pobres que queremos imitar a nuestro ídolo yendo a escribir a ese lugar, no podemos porque un café nos cuesta un ojo de la cara, y es un ciclo que se repite tristemente en un montón de lugares. Bueno. Y en uno de los cuentos que vamos a ver el mes que viene, aparece una escena chiquitita que a mí me recordó justamente esto que les estoy diciendo. Ya lo verán. Bueno, Natalia. A ver, hola. Bueno, Hola. también mi primera participación en este club. Venía leyendo, pero no podía sumarme a este encuentro. Yo por ahí tomando algo de lo que dijo Teresa, había hecho como una cuestión de seguimiento entre el primer cuento Iniciación y el de Volvois, el de Manuel, y notándome en este recorrido que nosotros tenemos entre a veces la salud y la enfermedad, y cómo se profundizan estos procesos y los aportes de la comunidad que aparecen en ambos, ¿no? Como que yo veo que en el de Gilda, la personaje de Iniciación, cómo esto surge una comunidad, aparece esta amiga Argelia que me encanta porque es una amiga que brinda muchos apoyos, pero es una amiga imperfecta porque surge esta historia de ella con alguien de interés para las dos, que quería como una historia compartida, y digo, bueno, no es esa amiga perfecta que uno a veces dice, bueno, deseo esto, y cuando hay alguna diferencia me alejo, ¿no? Gilda va pudiendo sumar los aportes, lo imperfecto del tribunal, de esta cuestión de la perimetral, que vuelve a lucharla y no sale, y bueno, y continúa abriendo ventanas, que me parece como importante para el rescate de ella, hasta esta cuestión de que se plantea iniciarse en el deporte. Y por ahí lo contrapuesto con Manuel, ¿no? Que es alguien a quien se le van cerrando y, bueno, yo veo como que se va desgajando todo su entorno, que en algún momento tal vez fue seguro, porque me parece que parte de un sentirse seguro, si bien nunca pude encontrarme con que él se sintiera feliz en ningún momento de lo que plantea el cuento, pero sí sabía que si entrenaba iba a lograr tal cosa, y bueno, como que tenía esa seguridad, y cómo todo eso se va rompiendo, se va oscureciendo, y él también se va desgranando, ¿no? En este proceso. Entonces, como me pareció interesante las dos puntas de estos dos personajes, y bueno, el de Haroldo Conti, por supuesto, también me gustó muchísimo. Así que bueno, muy contenta de estar acá y de escucharlos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Me pone contento que estés contenta, y como siempre les suelo decir en estos casos, me parecen siempre súper interesantes. En primer lugar, que hagan ese análisis cruzado entre personajes, entre situaciones, entre historias, y las posibilidades que surgen a partir de eso. Y después que nos lo compartan, porque creo que me parece que en este encuentro, más que en todos los anteriores, surgieron esas comparaciones, esos planteos, confrontar unos personajes con otros y la forma en que abordan y resuelven sus conflictos, a lo mejor porque se parecen más entre sí, o porque enfrentan conflictos más o menos entre los cuales se pueden establecer ciertos paralelismos, y me parece que está muy bueno. Así que bueno, estamos acercándonos a la hora del cierre, que pensamos como cierre.
si les propongo, podemos extendernos un poquito más, pero si alguien quiere decir algo más, ya levante la mano ahora y ya queda en la fila y ya después ya nos agregamos más para evitar irnos demasiado más tarde. Yo no tengo mucho problema, pero sí que después empiezan a caerse del grupo y me gustaría que no pasara que se fueran con la sensación de que se quedan con un poco negativo de tener que haberse ido antes. Entonces, Mariela y después Julia. Sí, no, yo quería también aportar algo sobre, sobre el cuento de Goransky, de Tatiana Goransky, que da también otro indicio sobre, sobre el protagonista, ¿no? Si tiene alguna, algún trastorno, ya sea de autismo o algún déficit de atención, o bueno, porque también en una parte él dice que, bueno, primero que no tiene amigos, pero eso es al margen, pero él como que es obsesivo del orden. Hay en una parte que él dice que, por ejemplo, ordenaba todas las carpetas, todas las fotos de Federer, y eso es muy característico de las personas que tienen autismo, ese orden, eso que todo tiene que estar en su lugar. Entonces da como pistas, si bien no está establecido, por supuesto, pero da como pistas sobre este chico, ¿no? Es decir, eh, los buzos que estaban todos en orden, los recortes, como también da pistas sobre el tema de la pandemia, que él está tan obsesionado con su con Federer y todo lo demás que no lo nota. Es decir, la gente con barbijo, la tos que él mismo tiene. Había otra cosa que no recuerdo ahora que también que da a entender como que, bueno, como que algo está pasando en el mundo, ¿no? Y después había otra cosa que quería decir del cuento de Patricia Suárez, que también me gustó mucho, pero que a mí me quedó como algo como una sensación de que la historia siguiera a través del boxeo. Yo a medida que lo iba leyendo, digo, bueno, quería que desempeñara algo del deporte de boxeo, es decir, como que me quedó eso, que como que para mí como que la historia está como quizás un poco truncada. Quisiera que ella demostrara que puede boxear, o si hay algún, no sé, si aparece su expareja que la golpeaba y demás, poder defenderse. Es como que me quedó unas ganas que el cuento siguiera con respecto un poco más y desarrollara un poco más el tema del boxeo. Eso a nivel personal, por supuesto. Claro, claro. Bueno, sí, con los finales muchas veces pasa eso. ¿Cuándo tiene que terminar un cuento? Está la historia famosa que a mí me encanta de la tía de Flannery O'Connor que quería que en el final siempre hubiera un casamiento o una muerte. Si no, siempre queremos saber qué pasa, qué viene después. Y el final, dice Piglia, es una forma de darle sentido a la experiencia. Entonces, a partir del hecho de que este cuento, iniciación, termina ahí, bueno, el sentido del cuento es el que se genera a partir de que el texto se termine ahí. Si continuara, para saciar nuestra curiosidad, el sentido sería otro, seguramente, ¿no? Y no estoy diciendo que fuera mejor o peor, simplemente sería otra cosa y lo que se propuso contar la autora llegaba hasta ahí. Así que sí, pero bueno, sí, es una sensación muy, dice Piglia en otro pasaje del mismo texto, todos somos la tía de Flannery, todos queremos saber en cierto sentido qué pasa después, qué viene después, pero bueno, la vida es un continuum sin finales y principios, eso es la literatura, ¿no? Se elige un momento
en el que empieza y en otro momento en el que termina. Bueno. Sí. Claro, yo, a ver, a lo que me refiero también, aparte del final, sino como que me quedó, como que quedé como que se hablara más del boxeo en el cuento. Claro, bueno, ese ya era otro cuento. Desarrollara más. Pero Claro. bueno, igual la historia me encantó. Me Ujú. encantó. Bueno, Gracias. no, gracias a vos. Julia. Sí. Yo voy a hablar de las calles porque Vale. salió el tema y yo soy loca de las calles. Yo vivo hace 6 años en Santos Lugares y acá está la calle Ernesto Sábato, no sé si sabían, que fue renombrada, bueno, no sé cuándo, yo ya vivía acá, pero después de la muerte. Y sobre la calle Ernesto Sábato está el museo, que es la casa donde él vivió y que tiene visitas guiadas los sábados. Así que les recomiendo, la hacen los nietos, el nieto y la nieta. Sí, yo estoy en contacto con la nieta y siempre yo vivo en La Plata y siempre me manda a ella, así que le digo, no, espera ahora que viene septiembre, espera octubre, ahora no sé si hará, le voy a escribir, pero tengo unas ganas de conocerla. Sí, mira, bueno, yo vivo a 3 cuadras, ¿no? Pero es muy linda la casa y el recorrido que hacen es súper íntimo y cercano, así que está bueno. Y nada, Santos Lugares es un barrio que me adoptó y que tiene muchas calles únicas, o sea, que yo por lo menos no escucho en otro lado y algunas que investigué, no muchas, es de gente que, no sé, yo vivo en una calle que se llama Pablo Giorello y es un médico que vivió acá, entonces dudo que esa calle esté en otro lado. Así que nada, quería traer a colación lo del sábado y recomendarles el museo porque está bueno. Julieta, ya sé que estás lejos, pero sí, un fin de te... Está pendiente, está pendiente. Creo que este año voy a poder hacerlo. Genial. Nada, y después me pareció como siempre súper interesante escuchar las visiones de los cuentos porque surgen cosas que yo no había pensado, así que gracias por eso. Bueno, buenísimo, gracias a vos. Sobre las calles, a mí también me interesa mucho lo de las calles. María Venecia en el chat dice, en Rosario, la calle 25 de diciembre por Urquiza, tiene que ser, en su batalla contra Rosas, a quien venció, y ahora se llama Juan Manuel de Rosas. Sí, ahí. Esos rebautismos o sustituciones también, o la extensión incluso, ¿no? Que la calle más larga de Buenos Aires sea Rivadavia, tiene una connotación clara, ¿no? No es inocente en absoluto, por decir un ejemplo apenas. Y en muchos lugares, o en la mayoría de lugares quizás, hay calles con nombres que son solo de ese lugar, porque son personalidades locales. No sé, en Varela, yo soy de Varela, y está la calle Nicolás Bocuzzi, el doctor Sayarés, Salvador Sayarés era, bueno, doctor Sayarés. Y son personajes que fueron, Juan Vázquez incluso, pero a Juan Vázquez lo sacaron. Y hay unos bomberos, 4 bomberos que murieron en un incendio enorme a principios del siglo XX, y estaban los 4 juntos, y ahora por premiar a otro tipo que no sé quién es, sacaron a uno de los bomberos y lo mandaron a otro lado. Es como una falta de respeto, ¿vieron? Es como manipular la memoria de las personas, casi como exhumar los restos y mandarlos a otro cementerio. ¿Por qué al bombero, si estaba acá, por qué lo mandaron allá? Bueno, perdón, me entusiasmo mucho porque me interesan esas cosas. Muchas gracias por estar ahí. Para mí son súper enriquecedores estos encuentros también. Y me encanta. Así que, bueno, las y los, el mes que viene. Ojalá puedan continuar con los cuentos con viajes en el tiempo. Ya les mandé incluso cuáles cuentos son, así que tienen ahí todo. Vía Cosenza, en Varela, en la esquina de San Juan y España. No aparece ahí ningún personaje varelense. Sigue sin subir los precios, así que la cuota sigue siendo la misma. Y ya desde la semana que viene, el martes es todavía septiembre, pero ya les voy a estar enviando el primer cuento de octubre. Así que bueno, muchas gracias. Chao, gracias. Nos vemos la próxima. Chao, gracias. Chao. Chau, chau.